Dios quiere que sus hijos tengan una relación fuerte, firme con Él. Y a tal punto que Él pueda obrar en sus vidas y producir fruto, mucho fruto. Dios quiere bendecir y guiar y usar nuestra vida. Pero lamentablemente, como hemos aprendido, es posible que un creyente se aleje de Dios y que pierda esa bendición. Hay creyentes, los creyentes en el tiempo de Pedro, que estaban muy desanimados. Estaban pasando por prueba. Por eso él escribió 1 Pedro. Habla de pruebas, habla de sufrimiento, de dificultad. Y está enseñándoles a ellos cómo pueden enfrentar esas pruebas. En 2 Pedro, y escribió Pedro el libro 2 Pedro muy poco tiempo después de 1 Pedro. En 2 Pedro vemos que había falsas enseñanzas. Y cuando un creyente es débil espiritualmente y no tiene una buena relación con Dios, es muy expuesto a cualquier falsa enseñanza. Pero también estaban desanimados porque todavía Cristo no venía. Y en capítulo 3 vemos que Él está animándoles a recordar la venida de Cristo, que Cristo no está olvidando de su promesa, sino que está mostrando misericordia para que más gente conozca a Cristo y está ayudando a los hermanos a mirar a Cristo y mirar a Él. Y ahora, en esta condición, Él va a instruirles a ellos. ¿Cómo pueden ser creyentes fructíferos? Estamos en 2 Pedro, capítulo 1. Está animándoles a ellos, está ayudándoles a ellos y explicándoles que Dios quiere que lleven fruto. ¿Sabe que es posible que un verdadero hijo de Dios viva una vida estéril, una vida que no lleva fruto y que no esté en una buena comunión con Dios? Por eso en versículo 8 Él dijo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dijo eso? Porque es posible conocer a Cristo y no llevar fruto. Simplemente estar viviendo, simplemente estar trabajando, comiendo, trabajando, durmiendo y viviendo y no ser útil, no ser una luz en esta tierra y no llevar fruto. En la parábola del sembrador, habla Cristo acerca de una semilla que cae entre espinos. Y dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de ese siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es posible que un creyente conozca verdaderamente a Dios, que tenga el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, y que malgaste su vida, y que no viva una vida en comunión con Dios. Es ilustrado en el ejemplo de María y Marta. Ahí venía Cristo a su casa, y estaba Cristo presente ahí con las dos mujeres. Las dos mujeres tenían la misma oportunidad de disfrutar de un tiempo de comunión con Cristo, hablando con Él, escuchando su enseñanza. Y María estaba sentada a los pies de Cristo, disfrutando de esa comunión. Y Marta, ¿cómo estaba? Enojada, frustrada, no estaba contenta. No estaba sentada a los pies de Cristo. Y de repente ella, afanada, como dice en la parábola del sembrador, afanada de muchas cosas de la comida, perdía la bendición
de escuchar la palabra de Cristo y perdió esa bendición de la comunión con Cristo y estaba frustrado. Decía, pero Cristo, háblale a ella, ¿por qué mi hermana me ha dejado servir sola? ¿Y qué dijo Cristo? Ella ha elegido la mejor cosa, la mejor parte. ¿Sabe que hay creyentes en esta vida que realmente conocen a Cristo, pero están tan ocupadas en cosas que no son espirituales, han olvidado a Dios, descuidado su comunión con Dios, y en vez de disfrutar día tras día tras día de una buena comunión con Dios, están viviendo una vida estéril espiritualmente. No son una bendición espiritualmente a otros hermanos, no son una bendición en la iglesia o a su familia o sus compañeros. Están simplemente existiendo. Dios no quiere eso. Dios quiere que tenga una vida que influya a otros y que sea una vida fructífera. Lo primero que Pedro va a hacer acá, él va a enseñarles cómo ellos pueden añadir a esa fe. Cómo pueden edificar sobre esta fe para poder tener una fe fructífera. Pero primero él va a hablar de su fe. Y quiero que vean que Pedro reconoce y comunica a ellos 3 verdades acerca de su fe que pone una buena base para ese edificio sobre la cual tiene que edificar. Miren lo que él dice en versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él va a reconocer 3 verdades acerca de su fe. En primer lugar, es una fe verdadera. Pedro conocía estos hermanos. Él conocía su confianza y su relación con Dios. Y él menciona que ellos habían tenido fe por la justicia de nuestro Dios. La mayoría de la gente en el mundo dice que tienen fe en Dios, pero su confianza no es en la justicia de Dios, sino en su propia justicia. Y Pedro está diciendo a ellos, yo les conozco que tiene una fe que está descansando en la justicia de Dios. La mayoría de la gente, si usted le pregunta, ¿usted cuando muere va a ir al cielo? Te van a decir, yo creo que sí, pienso que sí. ¿Y por qué va a ir al cielo? Porque trato de no hacer mal a nadie, trato de cumplir los 10 mandamientos, trato de hacer bien, voy a la iglesia de vez en cuando, me bautizaron en tal fecha o en tal año. O sea, están confiando en su propia justicia, su propio esfuerzo, sus propias obras. Eso no es la salvación bíblica. Es un sentir natural del ser humano. La Biblia dice que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Eso no de vosotros, pues es don o regalo de Dios. Es la justicia que Dios quiere regalar a otro por la fe, por medio de la fe, y que Cristo, cuando Él murió en la cruz, Él fue cargado con nuestros pecados, con el pecado de la humanidad, y Él hizo lo que Dios requería para perdonar los pecados. Ahora, si uno confía en Cristo, arrepintiendo de sus pecados, recibe el perdón de sus pecados. Y Pedro está diciendo, ustedes tienen una fe verdadera. ¿Por qué? Porque es una confianza, una fe descansando en la justicia de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, hablando de Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. ¿Sabe lo que Dios hace con el pecador en el momento que confía en Cristo? Le quita y le perdona sus pecados y le viste a él con la justicia de Cristo. Entonces cuando Dios ve a un hijo de Dios, Él no ve su esfuerzo, diciendo, bueno, dale hijo, está haciendo un buen esfuerzo. No, Él ve a un pecador que merece el infierno, que merece un castigo eterno, lo ve cubierto con la sangre de Cristo, con la justicia de Cristo, y eso es la salvación, hermanos. Ahora, uno no puede tener una vida fructífera si no tiene una fe verdadera. Uno no puede producir fruto. Él dijo, ustedes están cubiertos o descansando en la justicia de Cristo. Y mire lo que dice en versículo 1. Dice, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol Pedro tenía fe y confianza en Dios. La tendencia nuestra es mirar los apóstoles y pensar los apóstoles están allá arriba. Nosotros somos aquí abajo. Por supuesto, Dios los bendijo a ellos. Ellos vieron a Cristo. Ellos escucharon la palabra de Cristo. Fueron personas especialmente elegidas por Dios para servir a Dios como apóstol. Y por supuesto, Dios bendijo sus vidas. Pero mi vida es una vida muy sencilla. Es una vida muy común y corriente. Lo que Pedro está diciendo es que esta base de fe que les voy a explicar en un ratito, ustedes tienen la misma posibilidad de bendición. Ustedes tienen la misma fe, preciosa fe, que nosotros. No somos diferentes. No es que Dios me bendice porque soy apóstol y tengo una fe mejor que la suya. Todos tenemos fe. A veces los hermanos me dicen, pastor, por favor, ore por mí, tengo un problema, tengo una dificultad. Y Dios escucha sus oraciones. Como si estuviera en un nivel más alto o algo. Hermanos, si usted tiene fe en Dios para ser salvo, usted confía en Dios, tenemos la misma posibilidad de la bendición de Dios. Amén. Cualquiera puede ver la bendición de Dios en su vida. Puede ver que Dios esté obrando en su vida y usando su vida. Está animando a los hermanos, pero también está advirtiendo a los hermanos. Porque quizás algunos dentro de ellos realmente no tienen una verdadera fe en Dios. Quizás alguno en esta mañana está presente escuchando la palabra de Dios y escuchando lo que Dios dice a su iglesia, pero se da cuenta que la falta de bendición en su vida es debido a que usted no tiene una verdadera fe, no está confiando en la justicia de Cristo. No tiene a Cristo como su Salvador personal. Y Dios está hablando a tu corazón y necesitas arrepentirse y confiar en Cristo como su Salvador personal. Los discípulos no eran, digamos, creyentes en otro plano que recibieron la bendición de Dios porque tenían una super fe y una super relación. Ellos tenían la misma posibilidad, los de Pedro, que Pedro y los apóstoles. ¿Por qué? Porque tienen una misma fe, una preciosa fe en Cristo que les permite recibir ese regalo de Dios, la salvación de su alma. Esa es la primera verdad que ellos necesitan saber. Ahora,
La segunda verdad que necesitan saber es que por su fe ellos tienen recursos espirituales. Tienen recursos espirituales y recursos abundantes. Mire lo que dice en el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Está hablando a los que tienen fe en Dios, una misma preciosa fe que los apóstoles. Y está hablando de los recursos que tienen. Todas estas cosas que pueden producir vida y también piedad. Vida y piedad. Ellos tienen todas estas cosas, los recursos. Él va a hablar de promesas, acceso a unas promesas para poder ver el poder de Dios en su vida. Cuando Cristo vino, Él dijo a los discípulos, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere que tengan una vida espiritual llena, completa, una vida llena de bendiciones a través de la oración, a través del Espíritu Santo de Dios, que tengamos paz en nuestro corazón, que es una gran bendición en un mundo tan inquieto, un mundo que se preocupa tanto. Dios quiere que nosotros tengamos vida y Él nos ha dado todas las cosas para tener vida, recursos espirituales para disfrutar de esa vida. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿realmente estás disfrutando de esa vida? ¿Estás contento en esta mañana? Viendo a Dios obrar en su vida, con ganas de vivir, con ganas de enfrentar la vida y los desafíos que hay, sabiendo que hay alguien que está obrando en su vida y que tiene esos recursos dispuestos para recibir, para usar en el buen sentido de la palabra. Y la piedad. La palabra piedad habla de vivir para Dios, de ser como Dios. Uno de los propósitos de la obra de salvación en tu vida, en cualquier hijo de Dios, es empezar una obra en tu vida donde Él te ha perdonado de los pecados y está obrando, transformando tu vida para que seas como el Señor Jesucristo. Una de las razones por la cual en el Nuevo Testamento empezaron a llamar a los seguidores de Cristo cristianos es porque la palabra cristiano es pequeño, o significa pequeño Cristo. Miraban a esos seguidores y los vieron como pequeños Cristos. Hablaban como Cristo, actuaban como Cristo, perdonaban como Cristo, tenían paz y tranquilidad como Cristo, hablaban de Cristo y vivían para Cristo. Piedad, eran como Dios, eso es la palabra. Una persona piadosa es una persona que vive como Dios, actúa como Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en su vida. Dice en el libro de Romanos, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conformen a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Los que conocen a Dios como su Salvador, ¿sabe cuál es el propósito de Dios de obrar en tu vida? De transformar tu vida para que vivas
como el Señor Jesucristo. Y la única manera de hacerlo es si realmente tiene una fe verdadera en Cristo. Tenemos recursos para ser como Cristo y tenemos acceso a esos recursos. Miren 2 Pedro 1, cuando nosotros tenemos a nuestra disposición estos recursos, todas estas cosas que nos ayuden para tener vida y para tener piedad. Mire lo que dice en el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Noten esto, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En el momento que Él nos llamó y respondimos a esa llamada y conocimos a Cristo, ahí está dispuesto a cada creyente esos recursos para la vida y para la piedad. A veces los creyentes me dicen, pastor, todavía no estoy preparado, todavía no puedo vivir como debería vivir, como si estuvieran esperando alguna obra especial o alguna experiencia especial o consagración especial. Hermanos, desde el momento que uno conoce a Cristo, está a su alcance esos recursos, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. En el momento de conocer a Cristo, no tiene que esperar. No tiene que esperar para estudiar en el seminario. No tiene que esperar para ser bautizado. No tiene que esperar para una experiencia. Algunos están buscando alguna experiencia. Pero ¿sabe qué? Estamos completos en Cristo desde el momento de confiar en Él como nuestro Salvador. Una de las tácticas de los falsos maestros y la falsa enseñanza es convencer a un creyente que tiene la salvación de su alma, que le hace falta una experiencia, le hace falta un conocimiento especial, un sentimiento emocional en algún culto o en alguna situación. A los colosenses le convencieron de eso, de que había una experiencia con ángeles y que si ellos lograran esa experiencia podrían disfrutar de una experiencia espiritual con Cristo. Y Pablo dijo a los colosenses en capítulo 2, versículo 10, ustedes están completos en Cristo. Desde el momento de conocer a Cristo, ahí tenemos a nuestra disposición todo lo que necesitamos en Cristo. No tiene que esperar una experiencia. No tiene que esperar que pase algo en su vida. Ahí pueden tener gozo. Ahí pueden tener este sentir de paz o puede ser utilizado por Dios. Si conoce a Cristo, en este momento, Dios dice que tienen todas las cosas para la vida en abundancia, tienen todas las cosas para la piedad, para poder vivir para Dios una vida piadosa. Eso es la segunda verdad. No esperen otra experiencia. No se lleven por las palabrerías de algunos que dijeron, yo estuve orando y me pasó tal y tal cosa y ahora realmente me transformó la vida. Hermanos, no es por experiencia, es por conocimiento de la palabra de Dios y apropiar lo que tenemos en Cristo, donde podemos vivir una vida llena, podemos ser piadosos, podemos vivir como Dios manda en nuestro hogar. ¿Estás luchando con el pecado? ¿Estás frustrado con ciertas actitudes en su corazón, en su vida? ¿Está luchando con algunas memorias de algunas circunstancias y está pensando que le hace falta una experiencia para superar esas cosas? Dios dice que no.
Dios dice que todo está a tu alcance para una vida abundante y vivir con piedad en su hogar, en su trabajo, en su familia, en este momento. No otra experiencia, según la palabra de Dios. Eso es la segunda verdad. Que tenemos todos los recursos para la vida y la piedad a nuestro alcance, en abundancia. Y la tercera verdad es que nosotros tenemos promesas que nos permiten disfrutar de ese poder. Promesas. Las promesas de Dios. Miren versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos promesas que nos permiten disfrutar de ese poder. Tenemos acceso a esas promesas. En el versículo 4 dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Cada creyente tiene acceso a esas promesas. No hay ninguno que queda como en segundo plano. Preciosas promesas. La idea de la palabra preciosa es algo de mucho valor, algo precioso, algo hermoso en nuestra vida. Es algo incalculable. Esas promesas que está al alcance de todos los creyentes. De todos los creyentes. No hay algunos que son los favoritos de Dios, los preferidos de Dios. Están al alcance de todos sus hijos, esos preciosas promesas. Promesas grandes, dice. La palabra grande es la palabra mega. Es una mega promesa. Mega promesas que están al alcance de todos los hijos de Dios. Cualquiera que está en comunión con Dios puede tener acceso a esas promesas y ver a Dios obrar en su vida. Dice en el libro de Juan, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es una promesa. Es una promesa que da la seguridad de la salvación. Y esa promesa está al alcance de uno que reclama esa promesa como verdadero hijo de Dios y está confiando y descansando en la justicia de Cristo. No cualquier persona, sino un verdadero hijo de Dios. Es una promesa. No importa cómo te sientes, si te sientes mal por algunos pecados en su vida, por algunas cosas que el enemigo te muestra y te condena en tu vida, si sos un verdadero hijo de Dios, tenés el perdón de tus pecados y tenés la promesa que no vendrá nunca a la condenación. Una vez que Dios obre y limpia su vida de tus pecados, no hay vuelta atrás. Dios, como yo siempre le digo, no es como el que tiene la flor, la margarita, ¿no? Me ama, no me ama, me ama, no me ama, me ama, no me ama. ¿Sabe qué? Toda la flor es me ama, me ama, me ama, me ama. Dios, una vez que te salvó de tus pecados, no importa, no es una licencia para hacer lo que uno quiere. Él siempre te ama, pero también al que ama disciplina y corrige, ¿no es cierto? Si nosotros desobedecemos a Dios, nos va a disciplinar.
¿Pero por qué? Por amor, no por bronca, no porque le da rabia, no porque está enojado, porque ama al verdadero Hijo de Dios. Dios quiere obrar en nuestra vida y en la vida de cada verdadero Hijo de Dios. ¿Usted realmente conoce a Cristo? ¿Tiene una verdadera fe donde usted está descansando en la justicia de Cristo y no en tu propia justicia, en tu religión, en tu bautismo o tu experiencia del pasado? ¿Usted se acuerda un momento cuando se dio cuenta que era pecador y que somos pecadores y que merecemos el castigo de Dios? Y te arrepentiste y le pediste perdón a Dios y confiaste en Cristo como tu Salvador. Tenés a tu alcance recursos para poder disfrutar de la vida en abundancia y realmente vivir en piedad, vivir piadosamente en Cristo. Y ese poder tiene promesas por la cual podemos entrar en ese poder a través de esas promesas. Y podemos confiar en las promesas y ver a Dios obrar en nuestra vida, y Él nos da poder espiritual para tener acceso a esa naturaleza divina. Mire lo que decía Pedro en versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sabe lo que Dios hizo el momento que uno creyó en Cristo y fue salvo? Él fue a morar en su vida. Entonces, si una persona conoce a Cristo y tiene la salvación, tiene una naturaleza divina dentro de él. Es Cristo, es el Espíritu Santo y aún es el Padre. Dice la palabra de Dios que el Padre mora en nosotros, que Cristo mora en nosotros, que el Espíritu Santo mora en la vida de un creyente. Entonces, esa naturaleza pecaminosa que siempre nos llevaba para el mal camino, para hacer lo que estaba mal, ahora tenemos una naturaleza divina morando en nosotros que nos ayuda a tener victoria y vivir como debemos vivir. Hay que hacer caso a la voz del Espíritu Santo. Hay que hacer caso a la palabra de Cristo y vivir en obediencia a Él. Y tenemos esa posibilidad. Y está hablando a creyentes que realmente son verdaderos hijos de Dios. Y al final de esta introducción a lo que ellos deberían edificar sobre su fe, Él termina recordándoles a ellos. En versículo 4 dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o ese deseo fuerte que mora en uno. Ustedes son verdaderos hijos de Dios y tienen todos esos recursos y poder a su alcance y promesas, y ya han huido de la corrupción. No siguen la corrupción, no se den el lujo de seguir los deseos de la carne. Está recordando el comienzo de esa vida espiritual. Y dejando esas enseñanzas, ahora va a explicarles cómo pueden edificar sobre su santísima fe. Cómo ellos pueden edificar sobre su fe y vivir una vida piadosa. Él va a hablar del amor fraternal. Él va a hablar acerca del dominio propio. Él va a hablar acerca de la paciencia. Todas estas cosas son necesarias para poder llevar fruto y vivir una vida fructífera.
¿Por qué? Porque es posible que alguien tenga acceso al poder de Dios, tenga las promesas, pero en vez de estar en comunión con Dios, está siguiendo esos deseos naturales de la carne, en vez de edificar sobre su fe, alcanzando ese poder de Dios en su vida. Y yo les pregunto en esta mañana, mirando su vida, analizando su vida, ¿usted vive una vida fructífera? ¿Usted puede hablar con otros y ver que Dios le está usando para sembrar el mensaje de salvación? ¿Usted puede vivir una vida y enfrentar desafíos, dificultades con una paz, con una paciencia, con una tranquilidad y poder espiritual? ¿O estás tomando decisiones según la carne y sufriendo las consecuencias? El hecho de ser un hijo de Dios no significa que uno automáticamente va a vivir en obediencia a Dios y ver el fruto de ese conocimiento, la bendición de ese conocimiento, y que todo lo que uno toca es como mágicamente es bendecida. Hace falta una obediencia a Dios, una consagración a Dios. Y necesitamos edificar sobre nuestra fe para poder ver el fruto de nuestra fe. Si uno descuida su fe, siguiendo los deseos de la carne, ignorando las promesas de Dios que te permite superar las dificultades, entonces no va a producir fruto. No va a haber el fruto de su fe en su vida. Y le digo más, dice la palabra de Dios, y vamos a llegar a ese momento. Pedro promete a los hermanos, si añaden a su fe con diligencia ciertas características, va a dar fruto, no solamente en esta tierra, pero va a dar fruto en el futuro reino de Cristo. Y va a producir una recompensa donde uno entra en ese reino de Cristo con una recompensa abundante. Dice en el versículo 12, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es una referencia a una recompensa de haber vivido una vida fructífera en la tierra, donde Él va a reconocer que hemos añadido a nuestra fe con diligencia. ¿Cómo estás viviendo en esta mañana? ¿Estás viviendo en comunión con Dios? ¿Estás viviendo, accediendo a esas promesas y el poder de Dios y viéndole a Él obrar en su vida? Quizás algunos dirían esta mañana, pastor, yo me doy cuenta que no soy un verdadero hijo de Dios, porque estoy confiando en mi esfuerzo, en mi religión, en mi sacrificio, y me doy cuenta que no estoy descansando 100% en la justicia de Cristo. Necesito ser salvo. Y quizás un hijo de Dios diría, yo no sabía que todo esto estaba a mi alcance. Todo ese poder, todas esas promesas, todo lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, no hay por qué vivir pobre espiritualmente como verdadero hijo de Dios. Dios no tiene sus favoritos, no tiene sus preferidos. Dios permite que todos disfrutamos de nuestra relación con nuestro Salvador, si tenemos una verdadera fe en Dios. Y cuando disfrutamos de esa comunión, los demás ven ese testimonio, ven esa comunión. Y es un gran testimonio para ellos. Vamos a orar esta mañana.